Cuando el Señor Jesús vino a Jerusalén, Él estaba en el templo enseñando a la gente. En ese momento, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se le acercaron y le dijeron al Señor: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad para enseñar? ¿Quién te dio autoridad para venir al templo a enseñar?» El Señor les dijo: «Yo también os haré una pregunta. Si me respondéis, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas». Ellos pensaban que el Señor Jesús no tenía autoridad para enseñar en el templo, pero en realidad, solo el Señor tenía tal autoridad, porque Él es el Hijo de Dios. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, en teoría, debían ser los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, quienes tuvieran la autoridad de enseñar al pueblo. Pero ahora, el Señor vino al templo a enseñar al pueblo. Así que el Señor les preguntó: «Si me decís, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas». El bautismo de Juan, ¿de dónde era? El Señor preguntó sobre el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? Entonces, el Señor quería que entendieran el testimonio de Juan, el bautismo de Juan. Juan bautizaba a la gente, precisamente para dar testimonio de aquel que vendría después de Juan, el Mesías Cristo. Pero los principales sacerdotes de entonces, ellos, no sabían cómo responder. El Señor dijo: «El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Era del cielo, de Dios, o de la tierra?» Como todos en ese momento sabían que Juan era un profeta, aquellos principales sacerdotes no se atrevían a decir que era de la tierra, porque Juan realmente venía del cielo, y todo el pueblo consideraba que él era un profeta. Así que, si decían que era del cielo, el bautismo de Juan era del cielo, entonces ellos dirían: «Si realmente decimos que el bautismo de Juan era del cielo», entonces Jesús podría decir: «¿Por qué, entonces, no le creísteis a Juan? Juan dio testimonio de mí, él dio testimonio de mí». Pero si decimos que el bautismo de Juan era de la tierra, el pueblo nos apedreará. Por lo tanto, dijeron: «No sabemos de dónde era el bautismo de Juan». Entonces el Señor respondió: «Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas». Así que el Señor no se lo dijo. El Señor quería que entendieran: el bautismo de Juan venía del cielo. Juan por mí dio testimonio de Jesucristo. Por eso tengo autoridad para explicar la verdad al pueblo. El Señor quería decir esto. En ese momento, el Señor no les dijo. En ese momento, el Señor Jesucristo enseñó una cosa a continuación. Esta cosa es el punto clave de esta verdad. El Señor relató una parábola. El Señor dijo y preguntó a los judíos de entonces, a los principales sacerdotes y fariseos, aquellos que debían ser los líderes del pueblo, los gobernantes. El Señor dijo: «¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Así que este hombre le dijo al hijo mayor: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». El hijo mayor respondió: «No quiero ir». Pero más tarde se arrepintió y fue a trabajar en la viña. Así que este hombre le dijo también a su hijo menor: «Hijo menor, ve hoy a trabajar en la viña». El hijo menor respondió: «Está bien, iré». Aunque el hijo menor respondió: «Muy bien, pero no fue». ¿Qué les parece? De estos 2 hijos, ¿cuál de ellos obedeció a su padre? Entonces ellos respondieron. Aquel grupo respondió: «El hijo mayor obedeció a su padre». Porque el hijo mayor fue a trabajar en la viña. Entonces el Señor respondió: «De cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de Dios. Porque Juan vino a ustedes para mostrarles el camino de la justicia. Este camino de justicia es Cristo, pero ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Incluso después de ver a Cristo, no cambiaron de parecer.
Ni quisieron creerle. Entonces el Señor Jesús dijo, esta parábola significa que hay dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor al principio dijo, no quiero ir a trabajar en la viña. Pero después fue. Entonces, el hijo mayor es como los cobradores de impuestos y las prostitutas. Ellos dirían, de todos modos, somos cobradores de impuestos y hacemos cosas malas constantemente. Cuando venga el Cristo Mesías, nosotros no tenemos que creer en él. De todos modos somos personas que hacen el mal. Y no es fácil para nosotros creer en Jesús. Pero Juan el Bautista dio testimonio del Señor. Y después, cuando vino el Señor Jesucristo, inesperadamente, los cobradores de impuestos y las prostitutas creyeron en Jesús. Al principio decían, ay, nosotros, personas pecadoras, nos da vergüenza creer en Jesús. Todos somos pecadores. Cuando vino el Hijo de Dios, no tendríamos cara para ver a Jesús. No sabríamos qué hacer. Tal vez Jesús tampoco nos amaría. Pero después de que vino el Señor Jesús, fueron precisamente estas personas quienes aceptaron a Jesús. Pero originalmente, los que debían aceptar a Jesús, como dijo el hijo menor, ese grupo de personas dijo, cuando venga el Cristo Mesías, todos creeremos en él. Porque el libro de los profetas profetizó que uno llamado, el Cristo Mesías vendría. Si él viene, creeremos en él. Nosotros, los fariseos, y los escribas, creeremos en él. Todos decían, sí, el Cristo Mesías, cuando venga, creeremos en él. Él tiene la palabra de Dios. Pero del Mesías, el Señor Jesucristo, cuando vino, ellos no quisieron creer en Jesús, sino que lo abandonaron. Por eso el Señor dijo, los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que los fariseos en el reino de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Cuando vino el hermano Heber, la gente religiosa no conoció al hermano Heber, pero los hermanos y hermanas comunes, que habían cometido muchos pecados, en cambio, estuvieron dispuestos a aceptarlo, y con mucho gusto, trabajaron juntos. Al final, por el Señor Jesucristo y el Padre Celestial, fuimos edificados para ser nobles. Se puede ver que, el Señor dijo, los cobradores de impuestos y las prostitutas entran antes en el reino de Dios. Veamos ahora, había una mujer, según registra la Biblia, una mujer, esta mujer, ella, un día, el Señor Jesucristo, en la casa de un fariseo llamado Simón, estaba como invitado. Este Simón no era Pedro, era otro Simón. Entonces, mientras estaba allí, el Señor Jesucristo estaba allí, en la casa de ese hombre. Y una mujer se acercó al Señor. Esta mujer era una mujer pecadora, posiblemente una prostituta. Ella se acercó al Señor, con aceite perfumado, ungió los pies del Señor, los secó con sus cabellos, mojó los pies del Señor con sus lágrimas, y no dejaba de besar los pies del Señor con sus labios. Ella lloró mucho. En ese momento, el fariseo Simón, el que había invitado al Señor Jesús a asistir al banquete, pensó para sí, si Jesús fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta, que esta mujer es una prostituta, una mujer pecadora. Entonces el Señor le dijo de inmediato al hombre llamado Simón, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, Maestro, di. Entonces el Señor le dijo, había dos hombres que debían dinero a un acreedor. Uno le debía 500 monedas de plata, y el otro 50. Como estos dos no tenían con qué pagar, el acreedor les perdonó la deuda a ambos. Ahora bien, de estos dos, ¿cuál de ellos amará más? ¿Al acreedor? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó la deuda mayor, porque debía más, y se le perdonó toda la deuda. Por lo tanto, él ama más al acreedor, le ama más, y le está agradecido. Entonces el Señor le dijo, has juzgado rectamente. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Pero esta mujer, ha regado mis pies con sus lágrimas, y los ha secado con sus cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha ungido mis pies con perfume. No me diste un beso, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Aunque ella
Tiene muchos pecados. Todos sus pecados le han sido perdonados, porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces, el Señor le dijo a la mujer: Hija, vete en paz. Tu fe te ha salvado. Tu fe ha hecho que tus pecados sean perdonados. Entonces esta mujer dejó de llorar. Y en paz. Su corazón fue consolado. Ella sabía que todos sus pecados, por causa del Redentor Jesús, habían sido perdonados. Entonces hoy decimos: el Señor Jesucristo dijo que las prostitutas, antes que los fariseos, entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué razón es esto? Es porque ellos aceptaron al Redentor Jesús, porque el Señor Jesús vino al mundo para salvar a los justos, o para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Pero en el mundo, ¿hay algún justo? Ni uno solo. Si lo miramos desde la perspectiva del pecado, no hay justo, ni siquiera uno. El Hijo de Dios vino al mundo como hombre, para salvar a los pecadores. El Hijo del Padre Celestial, el Padre envió a su propio Hijo, a estar entre los hombres, precisamente para salvar al mundo, para librar al mundo del pecado, para que el mundo ya no sea pecado, sino que se conviertan en nuevas criaturas. Sin embargo, ¿quiénes son realmente redimidos y se convierten en nuevas criaturas? Es maravilloso. Son aquellos que, con un corazón humilde, reciben al Señor Jesucristo. Sin embargo, aquellos que dicen: no tengo pecado, no soy para nada un pecador. Al contrario, no son salvos. Pero aquellos que se dan cuenta de que son pecadores, derramó lágrimas, un corazón agradecido, quienes aceptan al Señor. Al contrario, reciben la misericordia del Señor. Una gran gracia. El Señor dijo: cuanto más se debe, más se ama. Es estar siempre consciente de que uno es el peor de los pecadores. Al contrario, ama más al Señor. Ellos dicen: el Señor ya ha perdonado mis pecados. Cometí un pecado tan grande, y el Señor me lo perdonó todo. Por eso, ellos aman mucho al Señor. Además, el Señor realmente fue crucificado, y nuestros pecados también fueron realmente perdonados, y recibimos al Espíritu Santo, obteniendo una vida nueva, lo cual demuestra que Dios nos ha aceptado, por el Señor Jesucristo, crucificado y muerto. El Padre Celestial, por causa del Señor, y porque creemos en Él, nos acepta, y perdona nuestros pecados. Entonces, en nuestro espíritu, también tenemos paz. Y puesto que el Padre Celestial perdona nuestros pecados, Él, a través del Señor Jesús, pone una vida nueva dentro de nosotros, haciéndonos una nueva creación. Esto es, el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es la verdad. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.